Hola a todos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones y me gustaría compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios con lo que tiene que ver con el sacerdocio real. Me gustaría que fuéramos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice en otro lugar en Hebreos de que Cristo entró en el santuario celestial, en el templo celestial, delante del trono de Dios, y se presentó como el sumo sacerdote, con la ofrenda perfecta por nuestros pecados, que era Él mismo. De esa manera nos justificó, de manera que Cristo fue hecho el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en el nuevo pacto, y cada uno de nosotros fue hecho un rey y un sacerdote en este nuevo orden de Dios. En el reino de Dios no tenemos uno u otro sacerdote y el resto de la gente está aparte, sino que cada uno de nosotros es un sacerdote, cada uno de nosotros es un rey. Me gustaría leer algunos pasajes que también nos hablan de esto. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro nos dice, ustedes son real sacerdocio. Y en ese versículo está citando el libro de Éxodo, en Éxodo 19:6, que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Sin embargo, Israel perdió el sacerdocio a causa de su idolatría cuando adoraron al becerro de oro en el desierto. Entonces Dios le dio el sacerdote solo a una tribu, la tribu de Leví. Sin embargo, Leví también perdió el sacerdocio a causa de su propio pecado, puesto que su sacerdocio era imperfecto e insuficiente, porque aquellos que presentaban las ofrendas por la expiación primero debían presentar ofrendas por sí mismos. Pero Dios nos proveyó un sumo sacerdote que es Cristo, perfecto, sin mancha, que presentó ofrenda a Dios, que es Él mismo, de manera que todos nosotros pudiésemos ser hechos un reino de sacerdotes para Dios. El propósito eterno de Dios siempre fue tener un pueblo de sacerdotes reales, un pueblo que es a la vez sacerdocio y a la vez es una casta real, una dinastía real. De manera que en el reino de Dios, todos y cada uno de los ciudadanos es un rey y un sacerdote y también un embajador del reino. El reino de Dios es muy particular, es muy peculiar, porque a diferencia de todos los reinos del mundo, donde hay un rey que acapara todo el poder para sí mismo y domina a las masas, en el reino de Dios, el rey Jesús comparte su reinado y nos hizo para Dios reyes junto con él y sacerdotes. Y es de esto que me gustaría hablar un poco más en profundidad de nuestro rol sacerdotal. Dice la palabra que fuimos hechos sacerdotes de Dios. ¿Cuál es el rol de un sacerdote? ¿Cuál es tu rol como sacerdote? ¿Cuál es mi rol como sacerdote? El rol de un sacerdote es ministrar a Dios y ministrar a la gente. Un sacerdote tiene un ministerio dual, es ministrar a Dios y por otro lado a la gente. De manera que un sacerdote es un acortador de distancias. Un sacerdote acorta la distancia entre Dios y la gente. Y Dios te puso a ti como un sacerdote real para que acortes la distancia entre Dios y la gente, para que seas el nexo entre Dios
y la gente que está alejada de Dios, la gente que necesita a Cristo. Dios te puso en un lugar, Dios te puso con gente a tu alrededor para que tú fueses el nexo que conecte a la gente con Dios, para que seas un acortador de distancias. Hay mucha gente que quizás nunca va a llegar a una iglesia, pero que te están escuchando a ti. Hay mucha gente que quizás jamás va a leer una Biblia, pero te lee a ti. La gente te ve a ti. Tú eres el sacerdote, tú eres aquel que conecta a la gente con Dios. Entonces, nuestro gran enfoque en este tiempo tiene que ser cómo yo, como sacerdote real, puedo ser entrenado para ejercitar mi sacerdocio en el lugar en el que Dios me puso. Cómo yo, como sacerdote real, puedo ser perfeccionado para hacer la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo de Cristo. Dios se propuso en la eternidad levantar para sí mismo un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, que somos nosotros. Pero ahora nuestro trabajo es poder ser entrenados y perfeccionados en el Espíritu para ejercer ese sacerdocio, que es acercar a Dios a la gente, es conectar a la gente con Dios. Por eso cuando tú vas a un barrio, a una casa de iglesia, a ese trabajo, Dios te pone allí y la gente cuando te toca a ti, toca a Dios. Cuando la gente te escucha a ti, escucha a Dios. Porque tú eres el sacerdote real puesto por Dios, el sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que manifiesta a Cristo. Nosotros no solo portamos la palabra de Dios en cuanto a una doctrina, sino portamos la palabra viviente de Dios, que es Cristo. Nosotros somos sacerdotes que portan la persona del Cristo resucitado y la llevan a la gente. De manera que cuando nosotros vamos a un lugar y hay una necesidad, allí se manifiesta el poder de Dios, los milagros de Dios, se produce una restauración. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo nos habita, el Cristo resucitado que está en nosotros toca a la gente cuando nosotros la tocamos y habla a la gente cuando nosotros hablamos. Así que yo te invito a que ejercites tu sacerdocio real. Dios te puso como sacerdote en ese lugar donde estás. Dios te puso como sacerdote para que conectes a la gente con Dios. Todo lo que tú haces es sacerdotal, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y nuestro enfoque en este tiempo debe estar en cómo desarrollar mi sacerdocio real para poder ministrar a Dios y para poder ministrar a la gente, cada vez con un mayor entendimiento y una mayor eficacia en el Espíritu. Un abrazo.